Ante la amenaza del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar o salirse del Tratado de Libre Comercio entre su país, México y Canadá, estas dos últimas naciones han apostado por modernizarlo y hacer entender al empresario neoyorquino que su país los necesita tanto como ellos al suyo. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Pese a todo, la incertidumbre de lo que hará Trump con el Tratado de Libre Comercio continúa, porque no ha dado detalles de lo que realmente quiere y solo ha proyectado un insaciable proteccionismo de la economía. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. El trabajo hacia adelante para México es duro pero no imposible y deberá poner en el equipo renegociador a los hombres más capaces para obtener los mejores resultados y no ceder ante las presiones de un populista que no sabe ni de política ni de economía de un país. Lo que no se le ha dicho a Trump es que si intenta cancelar el TLC, su país caería en una fuerte crisis económica. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. El tema del Tratado de Libre Comercio se ha convertido para Donald Trump en un elemento fundamental de lo que será su administración. Por lo pronto anuncia que el TPP será prácticamente cancelado para los Estados Unidos, lo que abre un marco de negociación con otros países. ¿Qué haremos con el Tratado de Libre Comercio? ¿Hasta dónde el interés de Donald Trump representa una amenaza para este? Es algo que tanto para Canadá como para México ha sido ya un tema muy, muy claro. Renegociarlo implica encontrar elementos fundamentales para ver vías que abran el camino, no que vuelvan a modelos todavía más cerrados. Lo ha dicho el primer ministro canadiense, se ha dicho de este lado. Jorge Pablo, estamos ante una situación muy, muy clara en donde hay la posibilidad de revisarlo y entonces los Estados Unidos también tienen mucho que perder. Sí, mira, yo creo que el Tratado de Libre Comercio se tiene que revisar, inevitablemente hay cosas que habrá que revisar o modernizar, como dice el presidente Peña. Lleva 22 años, hay tratados, los tratados europeos se revisaron desde el Tratado del Acero y el Carbón de Roma, se revisaron y se fueron trabajando en muchas oportunidades. El tema es qué vamos a revisar y cómo vamos a revisar. La administración Peña, cuando comenzó la administración Peña en algo que a mí me parecía muy bueno y que luego no se hizo y que hubiera habido quizás oportunidad para hacer, habló de un tratado de libre comercio, incluso le puso el presidente Peña 2.0 o algo así. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar. El problema del tratado de libre comercio es que tenemos que profundizarlo y quizás en esta lucha de contradicciones que tiene y que va a tener la administración Trump y los acuerdos que se puedan llegar con una administración como la de Justin Trudeau en Canadá, tenemos oportunidad, creo que tenemos oportunidad si se hace un buen equipo con una buena negociación, no de echar para atrás o recortarle capítulos al Tratado de Libre Comercio, sino de realmente profundizarlo y hacerlo mucho más eficiente que ahora. Mira, a mí me parece que marcó ruta lo que dijo el presidente Peña en la reunión del Acuerdo Asia-Pacífico este fin de semana en Lima. Dijo, no vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, vamos a modernizarlo y se puede decir ampliarlo, añadirlo, pero no renegociarlo. Es decir, reabrir el TLC en este momento o en cualquier momento es abrir una caja de Pandora porque está lleno de intereses. Nos van a salir los fruteros de la Florida y los armadores de no sé dónde. Es decir, abrir el Tratado de Libre Comercio sería destruirlo. Tenemos que ir a una modernización, agregarle capítulos con áreas que no estaban en ese momento en la discusión. Se ha mencionado el tema del comercio electrónico, por ejemplo, y otros más que pueden ir al Tratado de Libre Comercio como adición. Pero si lo abrimos, sería entrar a una negociación de años y dejar en la absoluta incertidumbre a los inversionistas. Bueno, ¿le voy a meter dinero a México? No. Y por último, no nos engañemos. Trump no quiere un tratado de libre comercio como el que está ahora. Sí lo va a querer revisar, sí lo va a querer abrir
y para eso se necesitan posiciones fuertes que ya comentaré en una siguiente intervención. Bueno, pero el problema radica también en el hecho de que hay una enorme cantidad de intereses norteamericanos fronterizos de muchos de los estados de la Unión Americana, de empresarios que se verían afectados. O sea, el problema no es solamente del lado canadiense, que ya se lo dijo Justin Trudeau, no hay problema, hay aquí 34 estados de la Unión Americana que están exportando hacia Canadá. Quiere que le impongamos también impuestos a esa exportación. Vamos a ver a cómo nos toca. Es obvio que hay también una enorme cantidad, que se creó un poder económico que está alrededor del libre comercio en los Estados Unidos, que es el primero que va a llegar con sus representantes ante Trump a decirle: esto no funciona así, no podemos entrar en una dinámica de mayores impuestos, que además no se puede, que es imposible instrumentarlo, pero que de alguna forma iría en contra del propio interés norteamericano y reventaría una parte fundamental de la propia industria en Estados Unidos. Yo creo que el tema puede modificarse de uno o de otro lado, se puede renegociar, pero los Estados Unidos tienen muchísimo que perder. Hay mucho que se ha construido en 20 años de unificación de mercados y de manejo, entrada, salida de capitales, como para echarlo para abajo. Sin embargo, es cierto, se puede generar esta idea de que hay que regresar más a modelos bilaterales, pegándole muy fuerte a lo que sería esta idea del bloque México-Estados Unidos. A ver, yo creo que hay mucho mito en todo esto. Lo que dice Donald Trump esta semana habla de salir del Tratado Transpacífico, con toda claridad. No nombra en esta intervención, TLC. no nombra el TLC, no nombra el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México. Me parece que no lo nombra porque si sale del Transpacífico y si la lógica que aplica es el tema es China y el comercio en el Pacífico, necesita el TLC. O sea, tampoco lo necesita por las razones que tú decías, por muchas otras. Pero además, yo creo que, yo no sé si el objetivo si usar la palabra renegociar implica reabrir todo el TLC y volver a revisar punto por punto. Usemos modernizar, renegociar. Yo creo que hay temas al TLC que hay que adicionar y que son de interés de México. Adicionar. Y hay otros que quizás hay que cambiar. El tema del transporte, que tenemos nuestro debate aquí en México sobre cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden trabajar en el TLC y que se pueden trabajar relativamente rápido. Pero lo que no podemos hacer es simplemente decir eso no se puede tocar. Si se va al no poder tocar nada del TLC, me parece que es una negociación rota de principio. No, yo soy de los que piensan que no se debe reabrir el TLC, porque reabrirlo significa poner a discusión nuevamente todo. Y es totalmente cierto lo que tú dices, Jorge, también lo apuntabas. ¿Es benéfico el TLC para Estados Unidos? Sí, eso lo sabían desde que lo firmaron. Obviamente, por cada peso que México exporta a Estados Unidos, 40 centavos pertenecen a insumos y partes de los Estados Unidos. Es decir, son dos economías que ya están tan entrelazadas, tan combinadas, que abrirlo es romper. Abrirlo es romper porque ya están hechas las cadenas de producción. Y me parece que lo que se plantea de que Trump, si rompe con el TPP, el de la Alianza Transpacífico, le conviene quedarse con el TLC. Sí, eso lo sabemos. El problema es que tenemos un presidente electo de Estados Unidos que no es un presidente típico, por decirlo de una manera muy suave. Es un presidente que quiere echar atrás las manijas del reloj y volver a una época de proteccionismo comercial como el que existía antes de la globalización. Ahora, yo creo que ahí está el punto cuando él plantea, digamos, el sancionar a fábricas que se trasladen a México, que trasladen parte de la producción, sin entender, y que esa es la parte que estos grupos pro libre comercio tendrían que de alguna manera... Son propuestas de campaña. Yo no lo he visto desde que es presidente electo proponerlo. No, es obvio, pero ahí están los planteamientos en el sentido de tratar de proteger a los trabajadores, a esta idea de industrias que puedan de alguna manera manejarse. Recuerda que él incluso dice, en su enorme ignorancia, dice, ya convencí a la fábrica Ford de no mandar a México la planta de Kentucky. Y le contesta el señor de la Ford, es que la de Kentucky
nunca se iba a mandar. Lo que se está mandando es otra y se está planteando otro tipo de cosas. Yo creo que el problema aquí radica en que en el momento en que este presidente electo desata esta posibilidad de que fuerzas contrarias al libre comercio se empiecen a manifestar, lo que haces es entorpecer, ya no digamos el propio avance de un libre comercio, sino también la posibilidad real del mismo funcionamiento. Estás abandonando el TPP, le estás dejando a China ese espacio, y lo que tú dices, racionalmente le queda el bloque de América del Norte, que si puede jugar a esa carta, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, este hombre no sabemos si está dispuesto a la racionalidad. No, yo no sé, a ver, yo creo que ahí hay otros puntos. Yo no sé si se apuesta a la racionalidad o no, no sé, ninguno de nosotros sabemos, ni los gringos saben cómo va a ser el gobierno de Trump. Porque es imprevisible, sí, no es racional, Jorge. Sí, pero espera hasta un gobierno como el de Estados Unidos no depende de las ocurrencias de un presidente, ¿no? Hay instituciones, hay que ver quiénes van a estar en su gabinete, quiénes de los que él propone acepta el Senado, porque aquí los ponemos como que ya propuso al procurador y el Senado inmediatamente lo va a aceptar. Hay que ver qué es lo que sucede en el tema del propio tratado. Se necesita una mayoría también del Senado para poder siquiera negociar el tratado. Y después hay mecanismos, por ejemplo, cuando se habla de las tasas, de poner que él dice 35%, no se puede estar dentro de la Organización Mundial del Comercio. Se va a salir también de la Organización Mundial de Comercio, olvidemos ya el Tratado de Libre Comercio. Me parece que hay temas que hay que ir analizando, viendo a ver qué es lo que realmente van a hacer. Y yo creo que sí tenemos que estar preparados, creo que tenemos que tener absoluta claridad para cuando se comience a revisar el tratado, a modernizar, le pongamos la palabra que querramos, tiene que haber un equipo que ya tenga absolutamente claro qué es lo que quiere México en ese ámbito, pero yo creo que tenemos que diferenciar un poco las declaraciones de campaña con los hechos, porque no van a ser igual, porque las instituciones no son iguales. Claro, lo que pasa es que tienen armas con las cuales presionar. La presión migratoria ahí está, la va a utilizar, que es el elemento fundamental para eso. Decíamos en otras épocas, México cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, ellos decían libertad en el área energética, inversión. En esa época México tenía pues la restricción para toda la reforma energética. Hoy pues México puede decir abiertamente que tiene una economía libre o mucho más abierta en energía. En el tema migratorio yo no creo que Trump esté en condiciones de ningún tipo de negociación. Ahí vamos a ver... Y está en el Tratado de Libre Comercio el tema migratorio. No, pero ¿qué podrías poner en la mesa para ampliarlo? ¿Qué implicaría para México? Una posición clara se necesita para llegar. Corren por vías paralelas. No podemos juntar el tema migratorio con el tema comercial, sería un error trágico. Con el tema migratorio, absoluta firmeza en la defensa de los derechos humanos, entendiendo que ellos tienen el derecho a expulsar a quienes están ilegales, pero una defensa absoluta de los derechos humanos y de los derechos consulares de nuestros connacionales y de quienes tienen el permiso de la estancia. Y por el lado comercial, negociar una ampliación del Tratado de Libre Comercio, pero no reabrirlo, porque eso es frenar los 4 años. Va a ser difícil de separar las agendas. Y no estás ante un presidente, por lo menos era un candidato bastante irracional. Esperemos que como presidente cambie mucho, pero yo no tengo ninguna esperanza de que ello suceda. Así hay que hacerle caso a estos dementes a este demente que llegó ahí, y así está por lo pronto. Jorge Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon y vieron aquí en México Confidencial.